Buenas tardes para todos, buenas noches y muchas gracias. A ver, con el senador Heber y con el senador Camí, en nombre del Partido Nacional, queremos informar un par de planteos que hicimos, por lo menos de inicio. Heber y Camí seguirán. El primero es, que es lo final de la reunión. Nosotros creemos que es importante que en el Parlamento se voten los proyectos que son acordados. La discusión que tenemos aquí, el debate, ya cumple 2 meses y todavía no se ha votado ninguno de los proyectos acordados en el Parlamento, y por lo tanto queremos y pedimos un compromiso de todos los partidos políticos para acelerar los tiempos, todo lo que sea necesario para cumplir con los acuerdos, que hasta ahora no se han podido concretar a nivel parlamentario. Lo pedimos en nombre del Partido Nacional. La respuesta del presidente fue que desde el punto de vista del Gobierno está de acuerdo, pero falta la voluntad concreta política en el Parlamento, y de eso el senador Heber se va a referir. Lo segundo que queremos informar es que el Partido Nacional presentó un proyecto hoy integral con respecto a todo el capítulo de minoridad. Un proyecto que tiene varios capítulos, que está centrado en lo que para nosotros es, usando un término que ustedes lo habrán escuchado, el área chica de este tema, que es todo lo vinculado a las penas de los menores que cometen delitos gravísimos, y que entre 15 y 18 años de edad o cometen homicidios, rapiñas, violaciones, secuestros o copamientos, delitos más graves. De ahí nosotros planteamos la modificación del Código de la Niñez y Adolescencia, duplicando las penas, en el caso de las penas mínimas, llevándolo de 1 año a 2, y de las máximas de 5 a 10, con un objetivo, que es la rehabilitación del menor que comete delitos gravísimos como lo que le estamos planteando. Agregamos una innovación, es que pensando en la rehabilitación, extender la figura de la conmutación de la pena por trabajo o estudio, figura que hoy existe para los adultos, y planteamos que sea extensiva para los menores que cometen delitos gravísimos, de forma tal de apuntar al centro que es la rehabilitación. Planteamos también el mantenimiento de los antecedentes de los menores que cometen delitos gravísimos, porque creemos que es imprescindible para el juez que eventualmente pueda tomar o analizar una pena, un delito cometido por ese menor que ya tiene unos delitos previos, que conozca la personalidad de la persona que tiene ante sí. Después planteamos un capítulo segundo del proyecto de ley del Partido Nacional, todo lo que concierne a la responsabilidad de los padres y los adultos a cargo de un menor que comete delitos graves, planteando que deba darse noticia a la justicia penal, pero al mismo tiempo que se debe indagar la conducta de ese adulto a cargo. Planteamos un capítulo tercero sobre normas sobre violación, modificando algunas normas del Código Penal actual. Y planteamos la creación de un registro nacional de violadores y abusadores de menores, porque nos parece que es indispensable que en el Ministerio del Interior exista la posibilidad de que haya un registro para ser tenido en cuenta en el futuro, padres que, por ejemplo, manden a un niño a una escuela, a un liceo, y que quieren tener la garantía, o una institución deportiva o un club, a donde fuere, que no hay a cargo de su hijo o de su hija una persona que tiene antecedentes por haber abusado a menores de edad. Así que con esto cierro la intervención y doy noticia de este proyecto de ley articulado que presentó el Partido Nacional anoche. Adelante, señor Camí. Simplemente señalar el beneplácito del diálogo con resultados, en el sentido de que, en primer término, a mí me interesa destacarlo, ha sido muy claro el presidente de la República en cuanto a que lo que se acuerda en esta instancia, que significan las reuniones que se han tenido en este ámbito, deben ser refrendadas en el Parlamento, es decir, comprometen la opinión o la voluntad política de quienes representamos a los partidos que representamos en estas instancias. En el sentido de lo que señalaba el senador Javier García, rápidamente, a partir de la próxima reunión, será encaminado en las instancias de trabajo venideras las propuestas que el Partido Nacional ha presentado en el tema de minoridad, también, por supuesto, con otras que han planteado otros actores que están en la mesa y que tienen que ver, por ejemplo, con la política carcelaria, pero vemos un sentido de avance, de gestión concreta, que nos parece digno de resaltar. Resaltar entonces
el compromiso que lo que aquí se cierra en acuerdo en el Parlamento debe expresarse y rápidamente, y también que a partir de la semana próxima se estarán planteando entonces en sistemas de trabajo de ámbito político y correspondientemente de técnicos lo que tiene que ver con la política de minoridad. Sí, para terminar, sí, agradezco la presentación. Queremos señalar nuestra preocupación. Nuestra preocupación es con respecto a que en la mañana de hoy en la Comisión de Constitución y Códigos habíamos acordado, luego de tratar el Código de Proceso Penal, íbamos a tratar el tema de aquellos delincuentes que reinciden cuando tienen la libertad anticipada. Ustedes recuerdan que hace ya casi un mes hemos anunciado que esto fue acordado y estábamos esperando ansiosamente votar, porque esto es un instrumento que sí cambia gran parte de los temas que absurdamente hoy pasan en nuestro Código de Proceso, que aquellos que usan la libertad condicional, reinciden en el delito, vuelven a tener libertades y no se le prohíbe las mismas o se le otorga las mismas, y de alguna manera es algo que no tiene sentido común. Alguien que se aprovecha del Código Penal, que le da la oportunidad de libertad anticipada porque cree que se está rehabilitado, vuelve a reincidir en el delito abusando, diría yo, de la benignidad del Código Penal nuestro. Esta situación se dio que en la comisión parlamentaria el Frente Amplio no quería tratarla. Entonces, hoy, primero, antes de empezar la reunión con el presidente, dijimos, ¿qué sentido tiene aprobar cosas aquí en la torre ejecutiva cuando no tienen el respaldo de la bancada del Frente Amplio en la comisión? Y como han dicho los compañeros, el presidente dijo que se van a cumplir. Porque para nosotros, lo que nosotros acordamos políticamente, el Partido Nacional cumple. Nosotros no tenemos una interna después de esta que condiciona lo que nosotros estamos comprometiendo en la torre ejecutiva. Lo que compromete el Partido Nacional lo cumple. Ahora, si en el Frente Amplio hay gente que quiere seguir dándole a libertad anticipada a quien reincide en el delito, si creen, y hay legisladores que creen que deben seguir otorgándose libertades a quienes reinciden en el delito, entonces no tenemos puntos de encuentro ni acuerdo. Yo espero que esto se corrija y que en el Parlamento la semana que viene entremos a votar, a trabajar, a estudiar y a votar el proyecto de libertad anticipada que fue acordado en esta mesa. Si no, bueno, nos vamos a replantear el tema de que si la instancia de diálogo político no tiene respaldo parlamentario, cambian las condiciones del mismo diálogo. Es cuanto teníamos que decir. Lo primero que queremos decir es que efectivamente estamos preocupados por el hecho de que no se avance en el segundo proyecto de ley acordado en este ámbito de diálogo, y es el referido a la limitación del beneficio de la libertad anticipada para los reincidentes. Compartimos en ese sentido la preocupación señalada por el Partido Nacional. A su vez, también valoramos muy positivamente el proyecto de Código de Responsabilidad Infraccional Adolescente que ha presentado el Ministerio del Interior. Señalamos que en términos generales lo que tiene que ver con su parte programática y la mayor parte de sus disposiciones son compartibles, sin perjuicio de que sobre el tema de las penas el Partido Independiente todavía no tiene una posición definida. Tenemos que analizarlo y hemos pedido un tiempo antes de tomar definición sobre la cuestión de las penas para los adolescentes y si es necesario modificar el régimen actual o no. En tercer término, reiteramos
en este ámbito la preocupación por la demora en la reglamentación de la ley que regula el tráfico ilícito de armas. Parece que este es un tema central en la cuestión de la seguridad, en donde el Parlamento avanzó en el periodo pasado. El diputado Iván Posada participó específicamente de esa comisión que llegó a aprobar una norma y lamentablemente esa norma no se está aplicando porque no está reglamentada. Y eso es obviamente un reclamo que le hemos hecho al Gobierno. El señor presidente nos respondió que en un plazo muy breve de unos días estaría pronto un proyecto de reglamentación y en ese caso obviamente lo estaremos discutiendo en este ámbito de diálogo. Pero ciertamente si no apretamos las clavijas en la distribución de las armas y el control de la distribución de las armas, probablemente las otras medidas tengan dificultades serias de llegar a buen término. Nosotros, como Partido Colorado, hemos reiterado cuáles son nuestras convicciones en el abordaje de la discusión del tema de la minoridad. Entendemos de que tiene tres aspectos bien definidos. Uno es la prevención, otro es la reeducación y rehabilitación, capítulo bien importante, que tal cual como viene funcionando el sistema de reeducación y rehabilitación, tanto de mayores como de menores, pero menores es el tema en análisis en este momento, los resultados van a seguir siendo malos. Hay que introducir cambios profundos en el sistema, hay que apuntar a trabajar sobre esas personas que están privadas de libertad con el objetivo claro de resocializar la mayor cantidad de gente posible. Y allí es donde entendemos de que hay que aplicar y desarrollar programas socioeducativos que se puedan desarrollar la adquisición por parte del individuo de conocimientos en oficios, carpintería, sanitaria, albañilería, herrería, cursos que hoy dicta la UTU, que se puedan desarrollar en este tipo de centros de rehabilitación y que sean parte de la inversión del tiempo que la persona está privada de libertad para su resocialización. Pero también con mucha honestidad queremos hablar del aumento de penas, en algunos casos, fundamentalmente en los delitos que atentan contra la integridad física o la vida de las personas, delitos violentos, delitos de sangre, donde somos partidarios de rever el código que hoy está vigente. Nosotros habíamos introducido en la discusión la necesidad de rediscutir un nuevo código penal juvenil, código penal de la adolescencia, como quierase denominarlo, pero entendemos de que hay que tener una visión integral del tema para a partir de allí avanzar rápidamente al análisis de las diferentes modalidades delictivas. Y estamos convencidos de que como legisladores, más allá de estar en la oposición o en el gobierno, la sociedad le reclama respuestas al Estado. Y trajimos a la mesa de trabajo un tema, un hecho puntual de mi departamento, que hay una infinidad de ellos, pero lo citamos porque creemos que para ponerle cara y nombre a las cosas, es imposible interpretar el mensaje que se le da a la sociedad desde el Estado cuando un hecho como el de la chica Camila Beisel del departamento de Maldonado, que fue dada de muerte de manera absolutamente injusta por ir en un vehículo donde la persona que se quería ajusticiar era otra y no ella, por temas vinculados al narcotráfico. Bueno, la persona que tomó la decisión y que la ejecutó y que la mató estuvo 10 meses privada de libertad. Y ese es un mensaje muy contradictorio, por varias razones. La primera, a la sociedad, a la familia de la víctima, a sus seres queridos, a su entorno, que necesitan inexorablemente que el Estado los proteja y la sensación es de desprotección. Pero la otra también es en el interés que tenemos en que esa persona, el mensaje que le da al Estado en privarla de 10 meses de libertad, que no vuelva a reincidir, que no lo vuelva a hacer, realizar el máximo de los esfuerzos para revertir esas situaciones. Y creemos que el mensaje es absolutamente contradictorio, porque la pena también debe ser parte del mensaje. Y si la pena es
de acuerdo a la gravedad del delito cometido, absolutamente insuficiente, el mensaje está siendo contradictorio y no está cumpliendo el efecto terapéutico de la pena en la rehabilitación, que la sanción debe ser de acuerdo a la gravedad del delito cometido. Lo planteamos con mucha honestidad porque es parte de la discusión que queremos dar. El presidente tomó nota de todos los planteos. Evidentemente es un tema muy complejo, muy sensible, que tiene diferentes miradas, donde los distintos partidos han hecho aportes en un sentido o en el otro, pero nuestra idea y manifiesta voluntad es tomar un punto de partida de discusión desde la racionalidad, desde la rehabilitación, la prevención, pero también no negarnos a rever esas penas que muchas veces dan mensajes que terminan siendo negativos para la sociedad, tanto para las víctimas como para los delincuentes. Bueno, hoy abordamos el tema adolescentes infractores. Sobre eso lo que queremos decir como fuerza política, que el insumo que hubo sobre la mesa es un proyecto que viene de la legislatura anterior, simplemente se puso como un disparador, ahí hubo diferentes inquietudes por todos los partidos políticos, también hubo aportes nuestros para ser considerados y por lo tanto, por esos motivos, lo que se resolvió es dejar este tema hasta la semana próxima y comenzar el martes, que vamos a tener nuevamente la reunión de esta comisión política, con una propuesta que hizo el Partido Nacional sobre homicidios intencionales y después seguir con la propuesta que hizo el Partido Colorado sobre seguimiento carcelario. Bueno, yo quiero agregar un poquito más. Buenas noches a esto que planteaba Orquídea Minetti, mi compañera coordinadora de la bancada de diputados del Frente Amplio, para poner un poco el estado de situación en la que estamos con este tema, que lo vamos a seguir tratando la semana que viene, después de que los partidos hagan las consultas correspondientes sobre una cantidad de insumos que se pusieron hoy sobre la mesa. Lo primero, aclarar que acá no hay ningún proyecto del Poder Ejecutivo. Acá hubo una propuesta en la legislatura pasada que ya no existe porque terminó la legislatura. Y hay una elaboración, como otras tantas elaboraciones que hoy se pusieron sobre la mesa vinculadas al tema de adolescentes en conflicto con la ley, que no se agota en las penas, o en penas más o penas menos, porque estaríamos haciendo un reduccionismo bastante falaz y bastante poco serio. Acá se volvió a traer sobre la mesa el acuerdo que oportunamente se hizo en esta materia en ámbitos parlamentarios. Hay que volverlo a repasar, hay que volverlo a estudiar. Acá nosotros incorporamos, como Frente Amplio, las recomendaciones del examen periódico universal de derechos humanos, a donde el país concurrió en enero de 2014 sobre este tema. También incorporamos las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que se celebró en Ginebra en enero de 2015. Incorporamos también el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ustedes habrán podido apreciar que fue presentado en la Asamblea General la semana pasada, e incorporamos también el informe del Comité Nacional de los Derechos del Niño, que oportunamente fue redactado cuando, como informe espejo o informe sombra, como se quiera llamar, en oportunidad de la concurrencia del Estado uruguayo a Ginebra al Comité de los Derechos del Niño. Tenemos una cantidad de elementos para trabajar que no hacen a las penas, que hacen a la mirada actual sobre lo que es una responsabilidad permanente del Estado, que es la atención de los niños, niñas y adolescentes y además, en este caso, aquellos que están en conflicto con la ley. Y ya lo habíamos dicho y lo dijeron el Partido Independiente, lo dijo la Unidad Popular también. Nosotros consideramos muy importante el análisis global de todo esto y sobre todo vinculado a para qué encerramos o pretendemos encerrar a los adolescentes. No tiene sentido un encierro, recordando que la privación de libertad es el último ratio a nivel nacional y a nivel internacional, ya que el Código de la Niñez y de la Adolescencia va en consonancia con eso, si en ese lapso
que el adolescente está privado de libertad, no tiene un ambiente que sea el adecuado y no tiene además un programa muy serio y muy estructurado de medidas socioeducativas. Nosotros insistimos mucho con eso, seguiremos insistiendo, por lo tanto, no hay ningún documento acordado sobre la mesa. Lo único que hasta ahora acordamos es que no tenemos acuerdo. Por eso es que nos dimos el tiempo que nos dimos. Vamos a seguir trabajando en otros temas que están en la agenda, ya lo decía Orquídea Minetti, sistema carcelario, algunos planteos que hizo el Partido Nacional de aumento de penas y algunos otros temas que también nos parecen importantes. La Unidad Popular había planteado tener un intercambio sobre las causas estructurales de la violencia, del delito y demás, y nos parece que el ámbito de este diálogo sobre seguridad es más que apropiado para poder también analizar estos temas. Por lo tanto, la información que tenemos para hoy es esa, seguiremos con un cronograma de trabajo, pero en el día de hoy pusimos sobre la mesa una cantidad de elementos que no fueron sintetizados, que no fueron acordados y que seguirán en la agenda a los efectos de ver cómo seguimos su consideración. La Unidad Popular hoy presentó un documento sobre seguridad y adolescentes en conflicto con la ley. Ya el título marca un enfoque totalmente distinto a este clima inflacionario que vivimos en esta comisión, reflejo de la inflación que el Uruguay sufre en materia económica, y acá parece que la inflación se transmite a la obsesiva propuesta del incremento de penas, que lamentablemente en muchos casos ha encontrado acuerdos en todos los actores menos en la Unidad Popular. Hoy el debate estuvo sobre un documento que es un proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo en el periodo anterior, defendido por el ministro Bonomi, que coincidió hoy con el Partido Colorado, con el Partido Nacional y con el grupo de Novik, en una política de incremento de penas también para los adolescentes en conflicto con la ley. Esa fue la realidad de la reunión de hoy. La Unidad Popular y bueno, la delegación del Frente Amplio y el Partido Independiente también con matices, mantuvimos una posición, en el caso nuestro, radicalmente contraria y argumentada en esta propuesta que hemos presentado, porque se sigue dando una discusión, por suerte ahora la senadora Paisé planteaba la importancia de discutir lo que propuso la Unidad Popular, las causas estructurales de la violencia social. Acá estamos discutiendo a veces sobre hechos particulares, sobre una anécdota prácticamente de alguna injusticia sobre un tema, pero podríamos sumar 50.000 anécdotas del otro lado, y sobre una visión, que hoy también estuvo en el debate, si podíamos analizar esto desde la ideología o no. Y aunque a alguna gente le molestó, pero evidentemente toda propuesta de resolver este tipo de situaciones, de la violencia social, parten de una visión ideológica. Lo decíamos acá, cuando un código penal genera penas más graves para la rapiña que para el homicidio, tiene una visión de la sociedad. Bueno, nosotros tratamos de incorporar nuestra visión y en esta propuesta planteamos modificaciones al actual Código de la Adolescencia y de la Niñez para plantear caminos de inserción, de recuperación y de resolución de estos problemas que también se dijo hoy por parte de nuestra delegación. Cuando algunas delegaciones hablaron del fracaso del código, el actual Código de la Niñez y la Adolescencia, nosotros planteamos que lo que habría que hablar es del fracaso de un modelo económico que no hay código que lo resuelva porque engendra en sí mismo violencia social. No sé si los compañeros quieren agregar alguna cosa más. Yo quería simplemente hacer una pequeña reflexión sobre el tan mentado tema del aumento de las penas. Hay una congregación religiosa en el Uruguay, las Hermanas del Verbo Encarnado, que son franciscanas, que son monjas de inserción, es decir, no andan con sus hábitos beige todo el tiempo, sino que se insertan en los asentamientos y conocen mucho, es un actor interesante. Y una provincial de esta congregación me decía una vez, dicen que al bajar la pena a los menores,
la delincuencia le da a un menor de 15 el revólver para que actúe él. Pero a mí me asustaría, después de lo que he visto en la violencia, me asustaría mucho más que la delincuencia, le ponemos al menor infractor 100 años, se lo dé al menor de 10. Yo prefiero que el arma la tenga un adolescente de 15 y no un menor de 10. Sería mucho peor. Y la adolescencia, y en eso la delincuencia no tiene escrúpulos. Pero hay un tema vinculado con este. La Unidad Popular, con mucha humildad, ha hecho el censo de las cosas que funcionan bien en el INAU, en algunos lugares del INAU. Dentro de un sistema perverso que funciona muy mal, hay cosas que funcionan bien. Y podemos demostrar, y ustedes pueden hacer una investigación periodística sobre eso, que sería muy interesante, que las experiencias exitosas de reinserción del adolescente jamás tienen que ver con la extensión de la pena. Tiene que ver con otros factores totalmente diferentes. Y valdría la pena que ustedes se pudieran pensar, parecemos como que estamos poco menos que cómplices del delito porque no queremos aumentar la pena. Nosotros les propondríamos a ustedes que hicieran esa investigación de las experiencias exitosas, a darle seguimiento, porque se habla de estadísticas, pero no se habla de los casos. Y ustedes van a ver que no tiene que ver con la extensión de la pena. Bueno, buenas noches. El gobierno, una vez más, hace una valoración positiva de la reunión. Hoy se comenzó a tratar un tema que es muy sensible, el tema de los adolescentes que se encuentran en infracción con la ley penal, y se incorporaron una cantidad de insumos muy importantes, algún proyecto al que se hizo referencia, pero que corresponde aclarar que no es de este periodo ni forma parte de la base de trabajo en la mesa. También las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, las reglas de Beijing, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, las directrices de Riad, una nota del Consejo Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y del Adolescente, creado por la Ley 17.823, entre otra cantidad de insumos que formaron parte del trabajo del día de hoy. En virtud de esa cantidad de insumos, los partidos de la oposición, sobre todo, solicitaron un plazo de tiempo mayor a una semana para poder estudiar e integrar todas estas normas y todas estas recomendaciones a la discusión de esta temática. El presidente de la República, el doctor Vázquez, le planteó a la mesa de trabajo que mientras se hace eso, no se pierda el tiempo y se pueda proceder a tener una reunión, de todas formas, el martes que viene, e ingresar, concomitantemente al análisis del otro punto pendiente en la mesa de trabajo, que es el tratamiento del sistema carcelario. ¿Y por qué? Porque, en primer lugar, por el ritmo que se quiere mantener en este ámbito, pero además porque el tratamiento del sistema carcelario tiene que ver con las llamadas funciones del sistema penal, es decir, la rehabilitación, la reinserción, la reeducación. Entonces, es un tema de vital importancia y, como expresaba recién, el doctor Vázquez solicitó a la mesa y fue acompañado en este planteo la posibilidad de no perder el martes que viene e ingresar inmediatamente, mientras un ámbito más chico va tratando de integrar todas las propuestas y va haciendo las discusiones correspondientes, porque no hay un proyecto acabado, no hay un proyecto base, poder ingresar en este tema que es de sensibilidad, que tiene importancia y que tiene que ver con la eficiencia o no del sistema para el proceso de rehabilitación correspondiente y por lo tanto también con el tratamiento de las penas y su quantum.